Bienvenidos a una nueva sesión en la que abordaremos el tema de los materiales en relación al tema general de comprensión auditiva. Según Morley, dice que el desarrollo de los materiales y actividades para la comprensión de escucha está regido por tres principios básicos. Estos principios tienen que ver, en primer lugar, con la relevancia. Ustedes saben que todo lo relevante es más importante, tiene más sentido, y en este caso decimos que la relevancia establece que dependiendo de los intereses de los estudiantes, los contenidos de la lección de escucha y el resultado va a permitir un mejor aprendizaje de acuerdo a esa mejor comprensión, el cual es el objetivo de la información. Por lo tanto, deben ser tan significativos como sea posible. Entonces, los conocimientos, la información que es muy relevante, seleccionada por el docente para una determinada asignatura, pues es de beneficio, dado que el alumno pondrá mayor interés. Si no son de interés ni son apropiadas, estas no atraerán la atención de los estudiantes en ninguna de las aulas de clase. La segunda tiene que ver con la transferencia de situaciones reales. El principio de transferencia establece que cualquier material que sea relevante conlleve la producción de situaciones reales. Este hecho implica que los estudiantes deben aprender en clase no solamente aspectos que funcionen en la escuela, sino aquellos que se puedan aplicar a su vida diaria. Por lo tanto, los aprendizajes que sean asimilados en el aula pues serán significativos para el alumno y ponerlos en práctica en su vida cotidiana. La tercera tiene que ver con la orientación de tareas. Consiste esta en la combinación de dos tipos de trabajo: tareas en que se utiliza el idioma y tareas de análisis del idioma. Por ejemplo, el propósito de la tarea en que se utiliza el idioma es dar a los estudiantes práctica en la escucha para obtener información y especialmente para hacer algo con esa información en forma inmediata. Como cuando los estudiantes escuchan y transcriben, hacen un resumen o ejecutan muchas de las acciones o actividades encargadas por el docente. Los tipos de materiales. La incorporación de materiales reales en la clase es muy importante, porque estos materiales ayudan a los estudiantes a conectar la práctica del aula con el mundo exterior, por lo que los estudiantes deberían aprender mejor dentro de un marco natural. Con respecto al uso de materiales reales, se sugiere una lista de posibles actividades de escucha basadas en situaciones definitivamente reales, pero no todas estas actividades se centran exclusivamente en la comprensión auditiva, pero sí requieren de una comprensión general del acto comunicativo, en el cual la escucha juega un papel muy importante. Algunas de estas actividades son las siguientes. Por ejemplo, asistir a una ceremonia formal en la que se lleve a cabo una boda, en la que también participen en una entrega de premios, etc. Otra de estas actividades tiene que ver asistir a un seminario. Sabemos que si asistimos a un seminario no es para estar haciendo otra cosa, sino escuchar la explicación, la exposición del ponente, ser evaluado oralmente acerca de un tema también. Entonces, dependiendo cuánto es que el alumno exprese dentro del marco de haber comprendido, de haber asimilado la información, entonces es una buena de las prácticas para que el alumno pueda desarrollar su calidad y capacidad de comprensión. Entonces, la siguiente vemos que es conversar en una actividad social. No podemos hablar una cosa por otra dependiendo del tema que se nos plantea o de la opinión que se nos hace llegar. Entonces, para que tenga coherencia esa conversación, tiene que ser siempre bien escuchada la opinión del otro para poder responder coherentemente. Hablar acerca del trabajo o la familia. El trabajo se desarrollan temas muy importantes con respecto a los procesos, a las funciones y responsabilidades que se asumen, así como también algunas situaciones que ocurren dentro del marco familiar que son expresadas con mucha responsabilidad dentro de esa conversación.
Otro de los aspectos es intercambiar información. Si estamos intercambiando información como estudiantes, necesitamos comunicar la información adecuada, pertinente y sobre todo que esté garantizada, con la que tenga que expresar con mucha claridad, para que el otro pueda escucharlo definitivamente. Seguir las recomendaciones del doctor. Si uno va a una consulta, el médico, después de haberle hecho el tratamiento, otorga una receta y en esa receta le hace las indicaciones que debe seguir al pie de la letra, porque de lo contrario surgirían algunos problemas. Otra de las actividades tiene que ver con realizar o participar en entrevistas. Si no escuchamos con atención las preguntas que se nos formulan, entonces ¿qué responderemos? La siguiente actividad es escuchar una conferencia o un discurso para poder luego hacer el comentario o llevar a cabo una crítica, es que tenemos que hacerla teniendo en cuenta lo que realmente hemos escuchado, ¿verdad? Escuchar mensajes por altavoces. Necesitamos mucha concentración, necesitamos mucha seguridad para poder determinar qué es el mensaje que hemos recibido. Otra de las actividades recomendadas es escuchar las noticias, reportes sobre el tiempo o anuncios. Bueno, estas prácticas ayudan mucho al estudiante a comprender siempre y cuando pueda escucharlas bien y almacenarlas para luego poderlas compartir. Otra de las actividades tiene que ver con recibir instrucciones. Nadie puede ejecutar una actividad o acciones determinadas si no escuchó con atención las instrucciones dadas por el docente, por el padre, por la autoridad competente dentro del marco de una responsabilidad laboral, por ejemplo. Otra tiene que ver con ver una obra de teatro o un programa de televisión. Para poder sentir satisfacción, tenemos que escuchar con mucha atención. Les agradecemos mucho por su atención y los invitamos a una nueva sesión próximamente.